Ejercicios de física varios, parte 1. Entonces vamos a revisar los ejercicios de opción múltiple que les dejé la clase anterior, la clase de ayer, y lo vamos a ir explicando. Aquí tenemos la pregunta 1, dice: escoge la opción que representa 3 unidades fundamentales utilizadas en la física. O sea, 3 unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Hay que recordar que el Sistema Internacional de Unidades tiene unidades fundamentales y unidades derivadas. Las unidades fundamentales, como su nombre lo dice, son la base de todas las demás unidades, es decir, la base de las unidades derivadas. Entonces, de estas opciones que tenemos aquí, ¿cuáles son 3 unidades fundamentales? Aquí deben de recordar que en física tenemos 7 unidades fundamentales en el sistema internacional, que son metro, kilogramo, segundo, también tenemos Kelvin, candela, también tenemos mol y ampere. Esas son las 7 unidades fundamentales. Entonces aquí me está preguntando por 3 unidades fundamentales. Entonces si analizamos las respuestas, las unidades fundamentales tienen que ser de, en este caso, longitud, masa y tiempo. Entonces la respuesta correcta debe ser el inciso E, ya que en los demás, por ejemplo, tenemos unidades derivadas como presión, fuerza, velocidad, aceleración, densidad, potencia. Todas esas son unidades derivadas. La única que tiene 3 unidades fundamentales es el inciso E, longitud, masa y tiempo. Luego la pregunta 2 dice: la suma de los momentos de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe de ser igual a 0. Es el enunciado D. Entonces ya les había dicho en ejercicios anteriores que hay que tratar de recordar lo que dicen los enunciados. Nos empiezan a dar aquí posibles respuestas: primera condición de equilibrio, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, segunda condición de equilibrio, tercera ley de Newton. Definitivamente no puede ser la primera ley de Newton de la inercia, ni la segunda ley que me relaciona masa, aceleración y fuerza, ni la tercera ley que es fuerza de acción y reacción. Puede ser una de las condiciones de equilibrio. En este caso, como me habla de los momentos, tiene que ser la segunda condición de equilibrio o equilibrio de rotación. Perdón, esta sí es. La que no puede ser la primera condición de equilibrio o equilibrio de traslación. Así que la respuesta correcta es el inciso D. Aquí lo recomendable pues es que se aprendan, que traten de recordar la mayor cantidad de enunciados de física, la mayor cantidad de leyes, de fórmulas, etcétera, para que lo puedan identificar. La 3 dice: parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Esta está muy sencilla. Bueno, ni tanto, ¿verdad? Porque no está muy especificada. Si estudia el movimiento de los cuerpos, pues tiene que ser, en términos generales, la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos. Y ya si hubiera sido más específica, si hubiera dicho estudia el movimiento de los cuerpos sin atender la causa que lo produce, sería la cinemática. Y si hubiera dicho estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo la causa, dinámica. Así que el caso general pues es mecánica, estudia el movimiento de los cuerpos. Entonces también no estaba tan fácil por esa razón de que a veces los enunciados son ambiguos, pero aquí podemos ver que la respuesta correcta es mecánica. Luego la 4 dice: un cuerpo cae libremente desde una altura de 20 metros. Nos están dando la altura de 20 metros. Dice los valores de velocidad final. Nos pregunta la velocidad final y el tiempo transcurrido, es decir, el tiempo en caer. Y nos dice que usemos la gravedad como 9.81. Entonces, para la velocidad final podemos usar la tercera fórmula de caída libre, que es velocidad final es la raíz de 2 veces gravedad por altura. Y para el tiempo usamos la segunda fórmula,
pero ya despejada, la que dice tiempo es igual a la raíz de 2 veces h sobre gravedad. Entonces, si hacemos los cálculos, a ver, esto debe de ser 2, voy a hacer en la calculadora, 2 por 9.81 por 20, que sería 392.4. Luego le sacamos raíz a 392.4 para ya tener el resultado final. Entonces la raíz de 392.4 es más o menos 19.8. Así que la velocidad final debe de ser 19. Aquí lo voy a escribir, 19.8 metros sobre segundo. Y del tiempo pues es la raíz de 2 por altura entre gravedad, es decir 2, déjenme ver cuánto da, 2 por altura, que es 20, entre 9.81 sería 4.07. Sacamos la raíz de 4.07 y eso nos da 2.01, o bueno, redondeado, como es 2.017, nos daría 2.02 segundos. Así que la respuesta correcta, la velocidad final es 19.8 y el tiempo en caer 2.02. Entonces la respuesta correcta tiene que ser el inciso D, que coincide con esas dos respuestas. Luego dice aquí, fuerza con la que se atraen dos masas en el universo varía en razón directa a su producto y en razón inversa a la distancia que las separa elevado al cuadrado. Pues aquí nos están describiendo cómo es la fuerza de atracción entre masas. En realidad pues sabemos que esto se trata de la ley de gravitación universal, que sería el inciso C. Acuérdense que la ley de gravitación universal dice que la fuerza es proporcional al producto de las masas m1 por m2 dividido entre la distancia que las separa al cuadrado, y agregamos aquí la constante de gravitación G mayúscula. Entonces, ley de gravitación universal. Venían otras como ley de Coulomb, que tiene que ver con la fuerza entre cargas, ley de Snell, que tiene que ver con la reflexión de la luz, segunda ley de Newton, que me relaciona fuerza y masa y aceleración, primera ley, ley de la inercia, nada que ver, ¿verdad? La 6 dice, capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo mecánico en virtud de su posición dentro de un sistema de fuerzas. Entonces, dice, puede realizar un trabajo mecánico en virtud de su posición. Aquí ya nos está diciendo lo que se trata esto. Por definición sería la energía potencial, energía que tiene un cuerpo debido a su posición. Es decir, si levantamos un objeto respecto al piso y lo tenemos ahí sostenido, pues este objeto va a tener energía potencial gravitacional. Entonces, aquí la respuesta sería energía potencial. Venían otros como simplemente energía, que es capacidad para hacer un trabajo, energía cinética, que es energía de movimiento, trabajo mecánico, que puede ser tanto energía potencial como energía cinética. Trabajo mecánico, que es fuerza por distancia, por el coseno del ángulo, y energía mecánica, esa sí puede ser potencial o cinética. Pero la respuesta correcta ante las posibles sería energía potencial. Luego la 7 dice, el enunciado, la deformación elástica de un cuerpo varía en razón directa a la fuerza deformadora, representa a la... Viene de nuevo segunda ley de Newton, no puede ser esta porque ya sabemos que la de fuerza igual a masa por aceleración. Conservación de la energía tampoco puede ser, porque nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ley de la inercia tampoco, que es la primera ley de Newton, que nos dice todo objeto permanece en reposo o movimiento, etc. Y viene por aquí ley de Hooke, que sería la respuesta correcta. La ley de Hooke habla de la deformación elástica que sufre, en este caso,
para verlo quizá más general, pero viéndolo particularmente, si tenemos un resorte, entonces esta deformación varía de manera directa a la fuerza deformadora, es decir, hay una proporción directa entre la fuerza y la variación, vamos a ponerlo como delta X, variación de la deformación. Entonces sí, incluso la podemos encontrar como F igual a K por X, y se le agrega en unas ocasiones el signo negativo por la fuerza restitutiva. Entonces la respuesta correcta es el inciso D, ley de Hooke. Y por aquí venía primera ley de Newton, que pues era ley de la inercia, de nuevo, nada que ver. La 8 dice: la intensidad de corriente que fluye por un circuito varía en razón directa a la diferencia de potencial de la fuente que suministra a la carga e inversamente a la resistencia. Entonces aquí me habla de que la corriente varía de manera directa a la diferencia de potencial V o delta V y de manera inversa a la resistencia. Entonces esto, si relacionamos corriente, voltaje y resistencia, pues tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm, que podemos escribir también simplemente como I es igual a V entre R, donde I es corriente, V es el voltaje, R la resistencia. Así que la respuesta correcta sería el inciso E, ley de Ohm. La pregunta 9 dice: la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados eléctricamente varía en razón directa a su producto e inversamente al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí estamos hablando de la ley de Coulomb, que me habla de la fuerza entre cargas eléctricas. La fórmula sería F es igual a la constante K de Coulomb por la carga 1 por la carga 2, Q1, Q2, dividido entre la distancia que los separa al cuadrado. Entonces la respuesta correcta es ley de Coulomb, que por cierto se parece mucho a la ley de gravitación universal. Luego dice aquí: es el espacio que rodea a un cuerpo cargado eléctricamente. O sea, si tenemos, vamos a pensar en una carga eléctrica, se refiere a este espacio, a esta región que rodea al cuerpo. Y si ustedes recuerdan, alrededor de dicha carga o dicho elemento cargado, pues vamos a tener lo que se considera como el campo eléctrico, ¿sí? Entonces aquí se refiere al campo eléctrico. Recuerden que en una carga positiva las líneas de campo eléctrico son radiales hacia afuera, y si fuera una carga negativa son radiales y hacia adentro. También es importante de recordar. Entonces la respuesta de esta pregunta 10 es el inciso E, campo eléctrico. Luego dice aquí: un móvil se mueve a razón de 40 metros sobre segundo. Esta es la velocidad inicial. Después de 8 segundos, este es el tiempo. Se mueve ahora a 60 metros sobre segundo. Esto es la velocidad final. Y simplemente nos pregunta aceleración. Aquí usamos una de las fórmulas más sencillas de cinemática, de MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, y esto sería la final, que son 60, le restamos la inicial, que son 40, 60 menos 40, y lo dividimos entre el tiempo en el que se desarrolla el cambio, es decir, 8 segundos. Y si tenemos 60 menos 40 es 20, y 20 entre 8 es 2.5, y como es aceleración, las unidades de aceleración en SI serían metros sobre segundo cuadrado, así que la respuesta correcta es el inciso A, 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Dice: un cuerpo parte del reposo y acelera a 2.5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué distancia recorre después de 8 segundos? Entonces, siempre que un cuerpo parta del reposo, significa que velocidad inicial vale 0 y aceleración en este caso es 2.5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué distancia recorre? Nos pregunta la distancia D. Después
perdón, nos pregunta la distancia D y el tiempo sería 8 segundos. Usamos otra de las fórmulas de cinemática. Este es un 8 segundos. Vamos a usar la fórmula 2 de MRUA que dice desplazamiento es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Y como la velocidad inicial vale 0, se elimina el término inicial y nada más nos va a quedar un medio multiplicado por aceleración por tiempo al cuadrado. Sustituimos los valores ahí, es decir, un medio por 2.5, lo voy a hacer en la calculadora. 2.5 por tiempo al cuadrado, que es 8 por 8, 64. Y esto me daría al final 80 metros, ya en unidades correctas de SI. 80 metros, que sería el inciso A. La pregunta 13 dice: ¿cuántos centímetros hay en un kilómetro? Entonces, si tenemos un kilómetro, por el prefijo kilo, sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Y luego, como tenemos 1000 metros, sabemos que en cada metro hay 100 centímetros. Por lo tanto, esto sería 1000 y luego los 100 centímetros, y eso sería 100.000. 100.000 es la respuesta correcta, es decir, en un kilómetro hay 100.000 centímetros. Entonces sería el inciso B, que dice 100.000. El 14 dice: conjunto sistematizado y ordenado de conocimientos que explica objetiva y racionalmente los procesos que ocurren en el universo. Obviamente no puede ser la respuesta religión, tampoco filosofía, podría ser investigación, pero no. La respuesta por definición formal sería ciencia, que es el conjunto sistematizado y ordenado de conocimientos que explican objetiva y racionalmente los procesos en el universo, y base de la ciencia, de la física. 15. La palabra física proviene del vocablo griego physique, cuyo significado es, aquí también por definición, deberíamos de saber que la palabra physique viene de naturaleza, o lo referente a la naturaleza. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. La 16, otra definición, dice: energía que se transfiere de un objeto a otro debido a la diferencia de temperatura. Se refiere al calor, definición también de calor. 17, relaciona las siguientes columnas. Y vienen aquí: ley general del estado gaseoso, ley de Gay-Lussac, primera ley de la termodinámica, ley de Charles, y a la derecha vienen sus fórmulas. Aquí pues hay que saberse la mayor cantidad de fórmulas posibles. Por ejemplo, la ley general del estado gaseoso sería la que me relaciona las tres variables termodinámicas: presión por volumen sobre temperatura igual a una constante cualquiera. Es decir, la 1 va con la B. Así que tenemos tres respuestas de 1 con B. Luego, la ley de Gay-Lussac, que sería a volumen constante, nos quedaría presión 1 por temperatura 1 igual a presión 2 por temperatura 2. Por lo tanto, podría ser tanto la A como la C, ya que el 2 va con el D. La primera ley de la termo es la que me dice que delta U, bueno, aquí está escrita de forma diferente: el cambio en la energía interna depende del calor que entra o sale del sistema y el trabajo que se efectúa sobre el sistema o del sistema hacia afuera. Entonces la 3 va con la A. Y por último, la ley de Charles. La ley de Charles, que me dice que a presión constante me relaciona volumen y temperatura, en este caso entre dos estados. Por lo tanto, la 4 va con C, así que la respuesta correcta debe de ser el inciso C. Así relacionando de uno por uno cada una de las fórmulas. La 18 dice: en un día muy frío al norte de Nueva York, la temperatura es de menos 25 grados centígrados.
Entonces nos dan una temperatura de menos 25 grados centígrados. ¿Cuál es el equivalente en Fahrenheit? Hay que convertirlo de grados centígrados a grados Fahrenheit. Y sabemos una fórmula que dice que grados Fahrenheit es 1.8 multiplicado por grados centígrados más 32. Es decir, multiplicamos 1.8 por, en este caso sería menos 25 más 32. Y aquí vamos a tener la respuesta. Lo voy a checar en la calculadora. Esto sería 1.8 por menos 25 me da menos 45 más 32. Al final me daría menos 13 grados Fahrenheit. Esa sería la respuesta correcta del inciso E. Dice 19. ¿Qué enunciado pertenece a la primera ley de Kepler? Aquí habría que recordar las leyes de Kepler. La primera es la que me dice que los planetas giran alrededor del Sol, los planetas giran alrededor del Sol en órbita elíptica, donde el Sol se encuentra en uno de sus focos. El segundo es el de áreas iguales en tiempos iguales, y la tercera es la del periodo al cuadrado, es proporcional al radio al cubo de la distancia promedio. Entonces nada más hay que, como me pregunta la primera ley de Kepler, pues nada más hay que buscar la que diga que los planetas giran alrededor del Sol y describen una órbita elíptica, etc. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D de la primera ley de Kepler. La 20 dice: halla la potencia que desarrolla una grúa que levanta, no se alcanza a leer, pero levanta algo de 2000 kilogramos. Nos dan la masa de 2000 kilogramos hasta una altura de 15 metros. H es igual a 15 metros en un tiempo de 3 segundos. Considera la gravedad de 10. Para facilitar el cálculo, 10 metros sobre segundo cuadrado. Usamos, como estamos levantando algo de forma vertical, usamos la fórmula de potencia igual a masa por gravedad por altura sobre tiempo. Entonces multiplicamos la masa, que son 2000, luego multiplicamos por 10 de aceleración de la gravedad por 15 y lo dividimos lo que salga entre 3 y al final me va a dar 100.000, y como son watts los ponemos en kilowatts. Como son 100.000 watts y 1000 watts es 1 kilowatts, esto sería 100 kilowatts. El inciso D es la respuesta correcta. Y luego la 21 dice: se ejerce una fuerza horizontal de 40 newtons sobre una caja a lo largo de una mesa. Calcula el trabajo. Usamos la fórmula de trabajo, que es fuerza por distancia. Como no hay ángulo, simplemente fuerza por distancia, es decir, 40 newtons por 0.6 metros. Y esto me daría 24 newton metro, y hay que recordar que un newton metro es un joule, así que la respuesta es 24 joules, que corresponde al inciso C. Entonces hasta aquí vamos, hasta la pregunta 21.